Bueno, Matilda, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese despertar que tuviste, porque hablábamos fuera de aire y me hacían mucho sentido tus palabras y también aún cuando dijiste, no, pero tantos años bueno, que estuve en un lugar así, pero bueno, también yo pensaba y sentía, bueno, hay que transitar los lugares y los espacios para saber qué no queremos, ¿no? Muchas veces el darnos cuenta y el tomar acción de que por ese lugar no es, solo nos lo da la experiencia de haber transitado ese lugar y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Esto me está resonando? ¿No me está resonando? Contanos cómo fue este camino siendo vos recibida médica de la Universidad de Buenos Aires, cómo ese dogma también uno lo internaliza y cuándo lo empezamos a cuestionar. ¿Cuándo te diste cuenta que empezaste a cuestionar un poquito cosas que por ahí no te hacían ruido o te parecía que era medio una Me- bajada de línea total? claro, me pasaba con casos puntuales de darme cuenta que había una conexión, que no me daba cuenta hasta qué punto entre los síntomas que la persona tenía y condiciones de su vida, ¿no? Ajá, Como, no sé, la presencia de miomas, que es algo muy común en ginecología, que son esos nódulos benignos del útero, por ejemplo, que era muy común en gente que no había tenido hijos, o en mujeres, por ejemplo, grandes que no habían tenido nunca relaciones. Yo decía, y era muy común, o sea, cualquier médico que atendíamos, o sea, cualquier médico compañero mío que no tenía ni más que la formación de la facultad y de los años que teníamos como médicos, se daba cuenta que había una asociación, ¿no? O sea, pero ¿cuál era el mecanismo atrás de eso? Como que, ¿por claro. qué? Yo pensaba, es el embarazo psicológico, ¿no? Pero yo no sé, como pensando, decía, Claro. pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Esa fue, me acuerdo, como mi primer pregunta. Además, vengo de una familia donde mi mamá es psicóloga y siempre se dedicó a la parte como psicosomática. Y de hecho ella conoció a Hammer, así que desde mis comienzos de la medicina, ella como que me hablaba y me contaba esto, así que yo ya entré en la medicina con una idea de que había una conexión, si bien al principio no la entendí bien, porque Sí, en principio uno lo primero que le pasa cuando querés conectar las emociones y las enfermedades, es, pero ¿cómo? Yo me enfermo por mi culpa, ¿no? Como si fuera uno se autodaña, claro. ¿no? Así. Y entonces a mí también me hizo ruido eso. Y lo que puedo decir hoy, después de un recorrido largo, es que en realidad la enfermedad es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es sacarle la connotación negativa a la enfermedad. Como más allá de que duela, más allá de que a veces puede costarnos la vida, pero los procesos que llamamos enfermedad, o sea, o lo que llamamos enfermedad son procesos biológicos muchas veces de reparación de las situaciones que vivimos antes. Entonces hay que cambiar ese concepto de guerra contra la enfermedad, Claro. de batalla, porque en la batalla siempre hay alguien que va a perder. Entonces, ¿cómo va a haber una batalla dentro de nuestro propio cuerpo, no? Entonces, de verdad, transcurrí 20 años de la medicina oficial, bueno, más de 20, porque de ahí es que me Sí. recibí, pero los años que me llevó la carrera, no sé, 4, 5, 6, ya ni sé, bueno, CBC y la carrera creo Sí, que sí, sí, eran sí. 6, no me acuerdo 8, más. 7, 6, sí, lo que Y te lleven. sí, no sé. Y después toda mi residencia, bueno, la facultad y toda la residencia en el hospital italiano y mis 20 años de trabajo ahí, haciendo la medicina que todos íbamos, ¿no? O que todos Claro. seguimos yendo, que es la medicina de sacar un turno que tenemos que esperar un montón, que nos atienden 10 minutos, que el médico usualmente, ¿no? En unos casos sí, obviamente, encontramos un montón de médicos súper dedicados y amorosos, pero los corre el tiempo, los corre una medicina súper mal paga también y muy, ¿no? De guardia de 24 horas. Esa cosa Sí. que yo me acuerdo la sensación de enojarme porque venía una chica a la madrugada cuando salía de bailar porque le picaba, ¿no? Yo soy ginecóloga, claro, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo, iba con bronca caminando hacia la guardia que me quedaba en la otra punta del hospital y en el camino me iba transformando porque yo decía, por ahí esta chica llegó porque es el único momento que el novio o la pareja la quiso traer y entonces ya iba, y aparte para venir a esta hora debe estar realmente preocupada, era como que yo me iba transformando de salir Claro. enojada porque me habían despertado Claro. a llegar y decirle, tratar de decir, bueno, a ver, me pongo en ese lugar y la verdad que yo soy ginecóloga porque me crucé en mi vida con ginecólogos que a mí no me gustaron cómo me trataron. Y yo dije, tengo que ser la médica que a mí me gustaría encontrarme, ¿no? Como
el médico que te entiende, que te escucha, que aunque a veces no te pueda ayudar, lo intenta, ¿no? Y en Sí, esa búsqueda de un poco así, casi diría egoísta, porque era, ¿cómo yo no voy a saber cómo ayudar a alguien? Ahí eso me llevó a estudiar homeopatía, a estudiar nutrición ortomolecular, a aprenderlo de esto de las 5 leyes, que fue la verdad lo que me dio finalmente ese contexto claro. concreto de entender por qué nos enfermamos. Y la verdad que siempre lo digo y la gente después se ríe, pero yo soy médica por hipocondríaca. O sea, yo era Claro, para sacarte recontra dudas. hipocondríaca. Para Claro, sacarme el miedo. Porque claro, entonces yo a veces me preguntan, ¿cómo me saco el miedo? Y informándote. Yo no digo que tengas que estudiar medicina para sacarte el miedo, pero tal vez sí. Si sos joven, terminaste el colegio y la verdad que la salud te da mucho miedo, estudiá medicina para sacarte el miedo, ¿no? Como eso es lo que yo claro. decidí. A mí ya me gustaba lo biológico y tal, pero la biología en el colegio y eso. Pero yo soy médica y llegué a donde llegué porque llegué hasta el fondo para sacarme el miedo. No me convencía nada. Es más, estudiaba medicina y más miedo me daba. Era no es Claro, como que porque esto que se empecé, sí, sí. enfermaba por casualidad, ¿entendés? Que, ¿cómo la medicina no sabía decirme por qué me puedo enfermar? ¿Cómo prevengo entonces, ¿entendés? ¿En qué lugar Entonces, nada, sentís, hoy, sí. Matilda, en qué momento sentís que todo esto empieza a cambiar? ¿En qué momento sentís que se va perdiendo la esencia? Bueno, hoy mucho más, ¿no? Con la Sí, tecnología, con las computadoras, con las máquinas, el tacto, el tocar, el sentir, el entender un poco qué nos pasa. Más allá de, ¿no? Digo porque, bueno, cuando uno entra en ese sistema, vos decías bien recién, y es cuestión de verlo, ¿no? 24 horas sin dormir, mal pagos, la medicina prepaga que también se metió en la discusión y ahí cambió la oh, relación con el sí. médico, con la médica, y todo se Ay, empezó a sí. transformar, pero ¿cuánto hay de eso chipeado que se baja una data donde a veces, bueno, vos te diste cuenta, te cayó una ficha, como otros tantos, Yo otras creo tantas, que, pero sí, yo creo en la medida que empezamos a tratar al cuerpo como una máquina. Yo creo que ese fue el punto, ¿no? En el momento que se empezó a creer que el cuerpo era como el auto que se te rompe, ¿no? Y que no había, como que se rompe y hay que arreglarlo y claro, como mecánicamente, porque, y ahí se mete, ¿no? La industria farmacéutica, a querer arreglarte como químicamente sin, sin nunca meterse con el origen, como nunca meterse con el proceso, nunca querer entender un poco, porque, a ver, nosotros hacemos toda la carrera de medicina y yo nunca le pregunté a un docente, levanté la mano y le pregunté, che, ¿y por qué pasa esto que nos estás contando? Como, a mí ni se te ocurre preguntarlo ni en se te ese ocurre, momento. ni Como que cuestionarlo. te lo dan empaquetado, vos lo tomás, después entras en otro paquete que es la formación en la residencia, que tampoco te cuestionás demasiado, porque es como que vos no sabés nada, entonces tomás lo que te dicen y te lo transformás en real, y no hay nunca un lugar para la reflexión, yo creo. O sea, no nos enseñan, no nos enseñan cómo cuidarnos, o sea, cómo ayudar a un paciente a que no se enferme en la facultad de medicina. Te enseñan a qué hacer una vez que se enfermó. Claro. Entonces, creo que por ahí es el tema, ¿no? Y después, bueno, tengo que decir que obviamente es un negocio la salud, ¿no? Más vale. Lo Sí, sí, estamos sí. recontra viendo hoy en día. Fíjate quiénes son los nuevos ricos del mundo. Los 10 más ricos del mundo son todos de la industria farmacéutica o de la industria relacionada a lo que está pasando, de lo que venden los insumos. No, es un negocio gigante. Entonces, los médicos nos forman como para ser funcionales a esa industria. O sea, son los que ponen los cartelitos en la facultad de medicina, ¿no? O en los hospitales mismo. En el hospital el cartelito que dice, no sé, consultorio número tal, lo ponen Claro. los laboratorios. Ahora, Entonces, qué sé yo. ¿qué pasa con... Digo, porque hay algo, hoy justamente estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué vida quiero vivir? ¿Qué vida quiero vivir? Y esto nos toca a todos y a todas, ¿no? ¿Qué vida realmente quiero vivir? ¿Hacia dónde quiero? ¿A qué estoy colaborando? ¿Cuál es mi misión? Mi dar, mi recibir, ¿no? ¿Está en resonancia con aquello que estoy sintiendo? ¿Te parece que esa capa del sentir se pierde en esa automatización, en esa mecanización cada vez más?
y se va metiendo, bueno, ahora yo veía los protocolos de esta situación planetaria, que yo no le doy entidad, pero sucede, está, y el miedo está Sí, también presente en muchas personas, en otras no, pero hay miedo a que le pongan una multa económica, ¿sí? Entonces está el sí. comerciante, esto, el otro, ya tiene los huevos llenos de, perdón por la palabra, ¿no? Pero digo, pleno 40 grados acá de calor, estás transpirando, ¿no? A la gente con la boca tapada, pero también hay algo de lo simbólico también, ¿no? Para mí, el taparte Sí, la sí, sí, boca, ¿no? total. Del no hablar, Sí, sí, sí. pero digo, ¿qué parte, digamos, estamos permitiendo, sea por comodidad, por confort? Hablábamos fuera de aire también de los congresos, ¿no? De los incentivos que hay. Y en esto hubo un protocolo también donde ustedes saben que les pagan, que pagan una suma, pagan un bono por ingresarte por COVID. Pagan un bono. Hay un bono que Sí, se paga, ¿no? Te totalmente, lo disfrazan totalmente. también con la cuestión sanitaria, con esto, con lo otro, ¿no? Claro. Con el trabajo extra y demás, que es, pero que yo lo veo como una corrida del dólar. Se corre, se corre, se corre y sí, explota la situación. ¿Y qué es lo común que cuando hablas con alguien? No, 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 no. Pero es real que las muertes están existiendo, ¿no? Entonces entras en una dualidad que es muy perversa también, yo siento, y estamos Sí. entrampados. ¿Cómo hacer Mm. eh, para transmitir Yo tranquilidad, creo para que transmitir hay, paz y no ir desde el miedo, y no entrar en la dualidad? Esto me lo yo pregunto creo que muchas veces, hay que informarse correctamente. Yo no sé, a ver, también hay mucha cosa falsa dando vuelta de los dos lados, de ¿no? todos lados. Pero yo creo, pero porque creo que ya lo vi en muchos lados, que por ejemplo en España se murió más gente el año pasado que este, o sea, en sentido, en el 2019 que en el 2020. Como que hay que informarse correctamente. Es una enfermedad con una mortalidad muy baja que afecta mayormente a gente con otras patologías, o sea que en realidad no deberíamos estar todos en pánico. Claro. Podríamos eventualmente cuidar a los que tienen riesgo, que son los que tuvieron riesgo siempre, ¿no? Que eso es lo que Y digo, con la enseñarles gripe o a con salir no. del Claro. riesgo, ¿no? Enseñarles a cómo salirse de esos factores de riesgo que tienen, de la obesidad, de la hipertensión, como de que, cuáles son las cosas que tienen que hacer para estar más sanos. Y siempre los que tienen más enfermedades, entre comillas, son los que tienen más riesgo. Pero todo el resto de nosotros podríamos estar haciendo una vida normal, no, fue más mortal la gripe común que esta. Y aún en casos donde podríamos ver, como hay gente que, ¿no? Escuchamos como gente sana que se fallece, ¿no? Se escuchó ahora hace poco un médico. Habría que ver con cómo fue tratado, qué grado de estrés tenía, qué grado de miedo, cuánto tiempo trabajó en pánico, ¿no? Como otras cosas que contribuyen. Si realmente falleció por eso, o sea, los test que están usando sabemos que tienen unas tasas muy altas de falsos positivos. Entonces, y como vos decías, si un sanatorio o hospital cobra por cada diagnóstico, y con la malaria que tuvieron este año, que la gente no se acercó ni a revisarse por miedo, y de algún lado tiene que salir esa plata, ¿no? Entonces, a ver, está todo tan mal contado Claro. y es impresionante ver, yo cada vez que estoy en España y a la tarde a veces veo las noticias, ¿no? En el noticiero y es impresionante como cada segundo del noticiero es poner miedo, miedo, salen noticias así, pero espeluznantes, ¿no? Que vos decís, disimulen un poco, ¿no? Como Sí, es que nos pornográfico. están Sí, inyectando miedo de una manera que ya no saben cómo, porque la verdad que yo digo que es una pandemia de miedo, más que de una enfermedad, porque la enfermedad en sí es un cuadro gripal. A ver, la mayoría de la gente que lo pasó, o sea, y puede ser un cuadro gripal un poco peor, por esto que estamos hablando, porque antes teníamos un dolor de garganta y no nos preocupábamos. Hoy tenemos un claro. dolor de garganta y creemos que nos vamos a No, morir o vamos a matar a nuestro abuelo. estornudás y Entonces se te meten digo, abajo de la tierra, ¿viste? eso no, Sí, no puede ser. claro, ¿Cómo sí. permitimos que síntomas banales como un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, un moco, un estornudo, una tos, un dolor de garganta o una crisis de asma en un asmático que la tuvo 20 veces, ¿no? O que tuvo su broncoespasmo y que Claro. lo trataba tranquilo? Hoy es pánico, ¿no? Entonces, el miedo frente a un síntoma lo único que hace es empeorar el síntoma. Claro. Entonces yo digo, una persona que llega a un hospital, que le hacen un diagnóstico de positivo, que tiene miedo, que se interna ¿no? Y que lo aíslan, todo eso está contribuyendo a que esa persona tenga más chances de morir. Ese mismo síntoma, hace 2 años,
Nada, es como que el señor se quedaba en su casa, lo Claro. más pancho, tomando tecito, de hecho lo mimaban un poco, aprovechaba y no iba a trabajar y se ponía contento porque tenía la excusa perfecta de no ir, por ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Es como, nos cambiaron todo, o sea, pareciera que perdimos la racionalidad, ¿no? El Sí, sentido común es el que se perdió por completo sí, sí, de sí, sí. enfermedades totalmente banales, banales. Es Y yo te decía hoy, sí. parecería que conocen las 5 leyes, yo digo, porque no habría, ¿Cuáles son esas 5 si leyes? A hubieran ver, elegido un síntoma más difícil, como, no sé, en el momento del ébola, de la fiebre hemorrágica, el ébola duró lo que duró, porque el síntoma era súper difícil, claro. no era fácil de transmitir ese síntoma. Incluso escuché a un científico, ahora no me acuerdo quién era, que decía que para él el ébola era, creo que fue Conline, el alemán, que para él el ébola no era ébola, era una malaria potenciada por, ¿no? Como una malaria grave era confundida con ébola, ¿no? Entonces, y, Entrado, o ¿cuál es la sea, verdad? entonces, ¿Cuál es la verdad de lo que nos cuenta? O decís acá, ay, ¿no? ¿cuál es, tal ¿En cual, qué cuál es la lugar verdad? estamos, Entonces, no? que si vos te pones a ver esta pandemia en particular, los artículos que sostienen desde el principio esto están mal hechos. O sea, cuando yo veo el artículo, el paper de Drosten y Corman sobre el PCR, tiene 1000 errores, y yo no lo dije yo, no lo analicé yo, lo analizaron otros 1000 científicos, ya presentaron una denuncia. Y entonces vos decís, y en eso se basa lo que estamos haciendo, y eso está mal. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que ningún gobierno tenga un científico Sí, yo creo, que lo diga, ¿no? siento que, Como, Matelda, siento que hay un tema que es fundamental con todo esto que estás trayendo, que es qué pasa con esa gente que está con ganas de salir. ¿Qué actitud tomamos, no? ¿Qué actitud tomamos? Porque si todas y ay, todos quienes sentimos que esto no está, que esto que está sucediendo es una ok, manipulación desde un montón de lugares, ¿cómo seguimos saliendo con la boca tapada a la calle? ¿Por qué? ok. ¿Por qué Yo es la digo, pregunta? sí, bueno, yo digo lo siguiente, yo digo, estudiando las 5 leyes, que es lo que te contaba hoy, la mayoría de nuestros síntomas aparecen cuando aliviamos el estrés. Si ahora saliéramos con como todos los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo a decir que la pandemia terminó y todo el mundo hace como, ah, el alivio, el que estuvo muy asustado se va a enfermar. Se va a enfermar porque finalmente llegó a su guarida, llegó a sentirse contenido, contento, tranquilo. Entonces, si saliéramos de esa manera, tendríamos que avisarle a la gente de antemano que no se asuste, que los síntomas son banales, ¿no? Como que entiendan que el síntoma viene cuando uno alivia el miedo. Entonces, tendríamos que ir despacito sacándole el miedo, sabiendo que los síntomas son otra cosa. Por ejemplo, si alguien se saca el barbijo y decide salir ahora al aire libre y se siente libre, vivo, respirando, es probable que empiece con un resfrío inmediatamente, como a tener mocos. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero en el caso que lo tenga, automáticamente esa persona va a pensar, me saqué el barbijo, entonces me contagié, ¿no? Como, Claro, y quedan atrapados de vuelta en el miedo. Entonces, tenemos que entender que los síntomas son otra cosa. Tenemos que entender que nuestro cuerpo responde con síntomas cuando activamos ese programa que ese órgano tenía escrito por Dios o por la evolución para hacer frente a una situación concreta. Entonces, los síntomas son otra cosa, la enfermedad es otra cosa. Tranquilicémonos cuando tenemos síntomas. Eso que hoy puse en el Instagram, que médico persa que decía ahora no me acuerdo, pero que la paciencia era el comienzo de la curación, ay, para, te lo voy a leer porque acá me lo tengo, a parece, ver, a ver, a ver. Tengo acá el ¿viste? Lo Instagram. puse hoy, recién Sí, lo sí, 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 puse. sí, sí. Estamos viendo acá el Eh, Instagram de Matelda. lo puse recién, Me han, dice, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la calma es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, la imaginación no se enferma. ¿Por qué no se enferma la imaginación? Porque nos generamos el miedo a lo invisible, el miedo al aire. Eh, claro, yo cuando veo gente con barbijo, de verdad digo, ¿de verdad creen que es el primer virus que está en el aire o el último? ¿O está en el aire? Y claro, el que está en el aire no es el mismo que respirábamos antes. Yo obviamente. digo, es de locos.
es una locura. Ahora leí esto de que están haciendo en China hisopados rectales para encontrar. Yo digo, o Se sea, viene el nos rectal. están tomando el pelo. Yo creo Sí, que nos están el tomando el bicho que pelo. busques, el PCR que busques en vía rectal, lo vas a encontrar. Porque el PCR detecta partículas, cadenitas de ADN. Imagínate en la caca, está lleno de pedacitos de cosas. Claro, Entonces, olvídate. Sí, sí, todo va a sí, ser sí. positivo, ¿no? Totalmente. Acá lo que me parece y que está bueno, un poco, estamos hablando, para los que recién enganchan con Matilda Lisdero, ella es médica y bueno, y a partir de las 5 leyes de Hammer, que ahora nos las va a detallar, se nos las estuvo detallando un poquito, pero nos va a hablar más en profundidad sobre eso. Decía, hablaba hace poquito con el doctor Luis María de Lupi, también un amigo, que está muy también con esta situación, como otros tantos médicos y otras tantas personas, tratando de mostrar estas otras campanas. Decía, vos fíjate, esto es la antisalud, es la antipolítica. O sea, la salud, el sistema de salud sanitario es la antisalud. Te promueven que te quedes encerrado, que no tengas contacto con el otro, que no te promueven que vayas a pisar el sol, la tierra, a tomar sol, a poner los pies en agua, a abrazarte con la gente. No, todo es la antisalud. La política es la antipolítica, ¿no? Porque es un cúmulo también de negociado, digo, la política formal como la conocemos, ¿no? Sí. Hay ya entidades que están a otra escala más planetaria, me parece, ¿no? Y quedó de manifiesto acá. La religión es la antiespiritualidad, porque ¿no? te promueven desde un lugar que no es el más sano, ¿no? Conectar con tu verdadero ser. Entonces digo, empezar a torcer estas situaciones y como decía Matilde, empezar a... Y la La antieducación, antieducación que bueno, estamos todos los teniendo, o sea, no paradigmas. tenemos educación, no nos dejan juntarnos, no nos dejan tomar sol, no nos dejan antieconómico, o sea, Exacto. la crisis mundial económica, ¿no? Y como si la salud dependiera solamente de un virus. O sea, la salud depende de todo eso que estamos hablando, de tener educación, de tener grupo social, de sentirse acompañado, de nutrirse bien, de estar al sol, de hacer actividad física, de tener tu sustento para poder alimentar a tu familia. A ver, Claro. ¿en qué momento por miedo a un virus que ni siquiera está demostrado realmente que realmente exista? Por eso para mí la mejor Este, manera, Matelda, es por ahí pararnos. Yo por eso digo, no le doy entidad. Obviamente que entramos en la charla y entramos en esta dualidad y en esto sí, en esto no, yo pero digo, es a una ver, espiral, sí. ¿no? Mira, con o sin virus, con el miedo que nos están infundiendo, con el sistema médico en pánico, con el sistema médico que te abandona, que te deja solo, ¿no? Los Claro. pacientes internados sin compañía de los familiares. Yo siempre digo, si alguien estuvo internado alguna vez, lo que más te ayuda es tener a tu familiar al lado. Es el que va y llama a la enfermera, es el que va y le da el parte diario de cómo estuviste. El médico no está todo el día al lado tuyo. Tu familiar es el que les dice, ay, sí, lo vi mejor, ay, le hizo bien el antibiótico, ay, le hizo bien. Es el familiar. Entonces, esa combinación, aun si no existiera ningún virus, es mortal. Claro. Si vos estás todo el día inyectando miedo, diciéndole a la gente que no se junte, que el aire es peligroso, que todo eso, la crisis económica, eso es mortal, aunque ni existiera un virus, ¿no? Como Totalmente. independientemente de que haya o no una partícula viral, ¿no? Independiente, sí, sí, Entonces, total. No nos vamos a frenar totalmente nuestra vida. independiente. ¿Hasta Las cuándo? medidas solas, las medidas solas de los chicos sin colegio, va a hacer que los chicos se enfermen. Los chicos sin colegio, sin deporte, con miedo a matar al abuelito, con miedo a no abrazarlos, los nietos con los abuelos, eso va a hacer que la próxima ola va a ser en chicos. Pero estoy Claro. No, no, segura, es más, solo están diciendo. Y en olvídate. jóvenes, ¿por qué crees que se enfermaron los que fueron a los viajes de egresados? Porque finalmente se sintieron libres, felices. Sí, repito, la mayoría de nuestros síntomas aparecen cuando finalmente podemos aflojar. Y cuando podemos aflojar el estrés es cuando el cuerpo se repara. Es como el dolor después de correr la maratón, el dolor después de ir al gimnasio, el dolor de garganta después de estar gritando en una fiesta. O sea, es la reparación, ¿ok? El cuerpo repara inflamando, no sabe reparar de otra manera. Entonces, todas las itis del cuerpo, la mayoría, el 90%, son post situación estresante o real, o sea, real de un golpe, o figurada, de donde nos ponemos nosotros de nuestra percepción. Entonces, tenemos que fortalecernos, tenemos que hacer las cosas que nos hacen sentir fortalecidos, no lo que nos Claro. debilita.
Si yo tengo que llegar a mi casa, cambiarme los zapatos, bañarme, bañarme en alcohol en gel, si yo me pregunto, ¿eso me debilita o me fortalece? ¿Ese acto me hace sentir fuerte o débil? Si me hace Totalmente. sentir débil, estoy en mal camino. Y Totalmente. eso va para cualquier tratamiento. Tratamientos de los que sean. Hoy hay miles de tratamientos que me preguntan que si el dióxido de cloro, que no sé qué. No tengo experiencia con ninguno, porque yo no hago tratamientos con eso. O sea, yo busco que la persona encuentre el tratamiento que más lo fortalece, porque el cuerpo se sabe curar solo. Que no quiere decir Eso. que nunca tenemos que dar un remedio, ¿ok? Pero tenemos que encontrar el remedio que vaya con la creencia de la persona, que no dañe, obviamente, que no intoxique, y cuando me preguntan a mí, ay, ¿y vos cómo te fue con los pacientes COVID? No, todos los pacientes que atendí que tenían diagnóstico la pasaron como gripes tranquilitas. Como porque les digo, quédate tranquilo, no te asustes. ¿Qué hago con dolor de garganta? Hacé lo que hiciste antes, lo que hacías Claro. siempre que te daba resultado. Eso, tranquilos, ¿no? A ver, y la gente que está pasándola mal, hay que ver que no es que porque yo les hable los voy a sacar de ahí, no. Es que hay que ver por qué llegaron ahí, quién los Claro. atendió, cuánto susto tenían antes, qué pasó, ¿no? ¿Qué drogas les están dando? ¿Qué no les están dando? ¿Están solos? ¿Están acompañados? ¿Es una persona que tenía antecedentes? ¿Ya venía asustado? ¿No? Y quiero decir una cosa, no sé, porque también está el que me dice, ay, bueno, pero fulanito no tenía miedo y se enfermó. Lo que pasa es que nosotros podemos tener miedo por nosotros o también podemos tener miedo por un integrante de nuestra manada. Y los integrantes de nuestra manada son nuestros seres queridos. Entonces vos podés no tener miedo por vos, pero tener pánico por tu mamá, porque ves que no se cuida, o porque tiene 1000 factores de riesgo y te da miedo porque es obesa, porque tiene hipertensión, porque es asmática, y el miedo por ella te puede hacer activar a vos programas de supervivencia, porque somos un organismo como si fuéramos células de un órgano, ¿ok? Cuando somos estamos en la manada. Claro. Entonces respondemos por todo el organismo, que sería la manada. Sí, que creo que fue un Entonces poco no, la estrategia de propaganda fue por ahí. No es por mí, es por la otra persona. claro, No es por mí, es claro. por el... Entonces, Es un una trampa nenito que que tiene te miedo, diga. claro, un nenito que tiene miedo de matar a su abuelo y no lo quiere ver, o sea, a mí me parte el Sí, a mí alma, también. ¿no? Y ahora los docentes, los docentes deberían saber las 5 leyes, deberían entender cómo son los procesos de inflamación, infección, contagio, para que puedan dar clases tranquilos. Sí. Sí, Y porque ya me puede imagino pasar la que vuelta a después de, clase. ¿Cómo va a ser? yo también, ¿No? se van a Con una de enfermar, pero a Robocop. De rolete. Robocop te Sí, metes. sí, y se van a enfermar, pero estoy segura. Pero si supieran que el contacto con los chicos, después de un año de no tener, por ejemplo, les puede dar una reacción en la piel, o les puede, de estar con todos los chiquitos. Yo imagino una maestra atrás de una caja de cristal o de acrílico, No, 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 con no, todos los no. nenitos ahí, es freak. Esa Es. sensación de rareza les va a dar síntomas. O sea, les va a parecer que no les huele bien No. al animalito, que yo siempre hablo del No, bicho, no. de Estornudás y ese te meten en el animalito rincón. ¡Al interno. rincón! ¡Estornudó! ¡Al Claro, rincón! y una maestra jardinera con los nenes con los mocos, ¿qué hace? Se pone un No, guante. por eso. No, es que no. Sí, tenemos que salirnos del Hay modelo que salirse. hegemónico de lo que es la salud y la enfermedad. Tenemos que salirnos. Con salirnos no vamos a evitar enfermarnos, pero sí No, vamos y a dar también apuntar vamos a tener otras herramientas. totalmente. Y creo que apuntar a nuevos paradigmas que ya se están empezando a tejer, ¿no? Porque hay Sí, yo viejos te, paradigmas que están cayendo. Claro, yo creo que ese va a ser el plus que nos va a dejar todo esto. Eso va a ser lo requete contra bueno que nos va a dejar esta experiencia tan fea que estamos viviendo. Que es que va a quedar al descubierto que hay un modelo que explica mejor lo que está pasando. Un modelo que nos acompaña, un modelo donde ahí podemos meter, ¿no? La nutrición, porque a veces pasa, ¿no? Alguien que toda su vida fue recontra naturista, que fue recontra cuidadoso, que hizo ejercicio sanísimo, y se enfermó, ¿no? Y entonces parece que hay que tirar todo, ¿no? Si lo ves con el modelo de las 5 leyes, decís, no, claro, así tengas la mejor nutrición del planeta, te podés enfermar igual, porque depende de tu percepción. A ver, Me que gusta. vas a tener una mejor recuperación, probablemente, que es mejor tener mejores ladrillos y tener el cuerpo como más limpio, más Más a sano, disposición, claro. obviamente. Es como si comer bien va a evitar que choques con el auto. Y no, o sea, es como que las cosas te pasan. Y después, bueno, te recuperarás más fácil, por ejemplo.
Es Claro. como la enfermedad como el evento imprevisto, donde tu cuerpo tuvo que poner en funcionamiento un programa para hacer frente a una situación concreta. Ese es el origen de la enfermedad y eso es como basado en estas 5 leyes. Es el shock biológico el que da origen a la activación de un programa de supervivencia y que en ese transcurso, ese programa, que en vez de llamarlo enfermedad lo llamamos programa, es donde aparecen síntomas y la medicina te pone etiquetas y a veces te dice, listo, esto es para siempre, y en Claro. realidad lo que es para siempre a veces es que la persona no se corre en su vida de eso que lo está haciendo, de Del eso yo que lo está soy, haciendo del mal. soy así. Ah, ok, Claro, entiendo. soy así, mi situación es esta, no la puedo cambiar, me la Soy banco. Y alérgico ahí, para siempre. entonces, ponele, y uno dice, bueno, a ver qué situaciones en tu vida están reactivando tu rinitis, ¿no? Claro. Y no es que es para siempre. Y cualquier persona que nos está escuchando pudo haber tenido esos diagnósticos para siempre, o cuando el médico te dice, y es como, es así, Es y de golpe hereditario, ¿qué crees dicen, que te pero diga? se me fue, pero de golpe se te fue, ¿no? Como cambiaron cosas en tu vida Sí, y se te fue, como lo que la rinitis alérgica crónica, de golpe era, che, pará, ahora hace un año que no me pasa, ¿y qué pasó? Ah, justo me mudé, justo me separé, ahí justo, no va, sé, como hubo cambios, ¿no? totalmente. O la gastritis crónica, cuando la persona cambia de trabajo, se le pasa, ¿no? Y por decir, ¿no? No, no, es que Hay son dos mucho, cosas o que sea, nombraste que me tocaron de cerca y me desaparecieron. Me desaparecieron de repente. claro, y uno Llegaban la aparece como en primavera medio. y tuc, antibióticos, Claro, entonces así era. hay una Bien, explicación muy amorosa además. Las 5 leyes te conectan con tus síntomas de una manera muy amable con uno mismo. Es que los síntomas dejan de ser un garrón para ser una herramienta de autoconocimiento, para que te abren una puerta a comprenderte mejor, a entender mejor a tus seres queridos, a entender mejor cómo son esas conexiones en el vínculo sistémico de las familias, dejas de juzgar al otro cuando se enoja, cuando está muy metido para adentro, la verdad que es un universo de entender síntomas tanto mentales como físicos de una manera muy amorosa y positiva y como con la oportunidad de cambiar, ¿no? Porque no es que, te pusieron una etiqueta y te quedó para siempre. No, no digo que, a ver, tampoco digo que todo sea fácil de arreglar, pero sí que se nos abre como otras opciones a la hora de tratar claro. cosas, ¿no? Matelda, sinceramente seguiría hablando, tenemos otra nota ahora en cola, pero Ok. me encantaría volver a hacerlo. Estábamos hablando de las 5 leyes de Hammer, que en otra vamos a Sí, en mi focalizar puntualmente, me Instagram, parece, sí, sí, cuando ahí quieras va. hacemos uno Eh, especial de eh, eso. y me En mi encanta, Instagram hay un montón de información. Ahora doy un curso, ahora los primeros días de febrero doy un curso online por Zoom sobre introducción, así que te invito si querés participar. me encantaría. Es para todos, no hay que ser médico, es una manera muy sencilla de empezar a entender nuestros síntomas y para que seamos más felices, ese es el fin, ¿no? De eso Seamos se más trata. felices, seamos más libres, ¿no? Podamos leer más críticamente las noticias, leer el diario y Sí, encontrar las 5 leyes atrás de las noticias, eso es muy sí. bueno, eso es También muy está, bueno. también está bueno obviarlas a veces. ¿No? Se cambió, sí, Sí, la a esto noticia no, a esto no totalmente. le doy entidad. Matelda, Sí, total. @doctora.matelda.lisdero. Un placer hablar Exacto. con vos, conocerte. Hace mucho que quería linkear con vos. Acá junto a Amapola Bonet, Muchas te mandamos gracias. un beso Bueno, grande para traer. gracias, Amapola. Ay, qué lindo nombre. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición y seguimos difundiendo una medicina amorosa y que nos ayude a salir de donde estamos fortalecidos, ¿no? Esa es la idea. Totalmente, Matelda. Beso grande. Además, hablo con vos y me acuerdo de mi hija, así que es inevitable el lazo de tribu. Muchísimas gracias, Bueno, Gracias. bueno, Besos. abrazos. Chao. Abrazos. Abrazo, Abrazos adiós. muchos. Está ahí, Abrazos y Abrazos. muchos. me está dejando Ahí afuera. va. Gracias. Ya van a llegar las estadísticas, Potencia. ¿Qué quiere que haga? Tengo una acá. 33 de 10 no quiere ser feliz. Delfino no se anima a vivir la vida.